Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra discusión y el tema para hoy es el que se conoce como conversiones. Como ya habíamos visto en las pasadas clases, dentro del sistema métrico de medidas, para realizar diferentes tipos de medidas existe una unidad básica. Si estamos hablando de longitud, el metro es la unidad básica. Si hablamos de volumen, en litros es la unidad básica. La masa se mide en gramos, la temperatura en grados centígrados y el tiempo se mide en segundos. Uno de los aspectos interesantes del sistema métrico lo es que este utiliza prefijos que se pueden combinar con la unidad que usted esté utilizando para expresar una medida de forma más grande o de forma más pequeña, esto por un factor de 10. ¿Por qué son importantes conocer los prefijos en el área, por ejemplo, de enfermería o de las ciencias de la salud? Pues primero que todo, vamos a tomar el caso de un oftalmólogo. Pues mire, cuando un oftalmólogo va a trabajar, si él desea medir el diámetro de que tiene una retina, por ejemplo, él lo va a expresar en una unidad que se conoce como centímetros, que es una unidad diferente al metro, es un prefijo o una fracción de lo que sería un metro. Cuando usted va a medir el volumen en el volumen no habíamos dicho que se mide en litros, ¿verdad? Pues cuando usted le hace una prueba de laboratorio y usted mira los valores de algunos, por ejemplo, resultados como los niveles de calcio, albúmina, colesterol en su cuerpo, uno se da cuenta que esas unidades están expresadas en una unidad de volumen que se llama no litros, sino decilitros. Por eso es que se abrevia como de L. El contenido de algunos alimentos, de lo que usted debe ingerir en una dieta básica, o la cantidad de ingredientes que tiene una medicina, no necesariamente se reporta en gramos. Mire, por ejemplo, aquí tenemos algunos tipos de nutrientes esenciales que uno necesita y, por ejemplo, las proteínas, la cantidad que uno necesita se mide en gramos. Sin embargo, la cantidad de vitamina C es en miligramos. Y tenemos cantidades tan pequeñas como microgramos de selenio, que es un micronutriente. O sea, que como usted puede observar, las cantidades de ciertos tipos de sustancias es más conveniente reportarlas no en gramos, porque serían quizás valores muy grandes o muy pequeños, en este caso más pequeños. Así que se opta por utilizar un prefijo que identifique o que indique la misma cantidad, pero con otra unidad, para que entonces a la persona se le haga más fácil poder entenderla. Ahora, el sistema métrico asigna una serie de prefijos. Cada prefijo tiene un significado en específico. En esta tabla que tenemos aquí, nosotros vamos a comenzar ubicándonos en el centro, donde está la unidad central. Si estamos hablando de que usted está midiendo masa, la unidad central serían gramos. Si usted está midiendo volumen, su unidad central serían litros. Si usted está midiendo distancia, su unidad central serían metros. Ahora, vamos a pensar para poder entender el valor de los prefijos de cantidad en un dólar. La unidad básica de la moneda es un dólar. ¿Ok? Así que si tenemos un dólar, ¿verdad? Ese dólar va a tener igual valor, ¿verdad? O va a tener una moneda, un billete que represente lo mismo si usted tuviera cierto número de unidades de ese dólar. Ejemplo, mire. Vamos a ver. Si usted tiene un billete de $10, un billete de 10 es lo mismo que si usted tuviera 10 billetes de a uno. Entonces, que cuando usted llega ya a un billete de 10, cuando usted llega a 10 billetes de a uno, usted puede cambiarlo por un billete de 10. Así que para identificar la cantidad que es 10 veces la unidad central, se usa el prefijo deca. Recuerda que el billete de 10 tiene, ¿verdad?, una equivalencia a tener 10 unidades centrales de un dólar. O sea, es 10 veces un dólar. Ahora, supongamos que usted logró reunir más valor. Supongamos que usted logró reunir, ¿verdad?, o que usted tiene
100 billetes de A1. Pues cuando llegue ese momento usted puede cambiarlos por un billete de 100. O sea que un billete de 100 equivale a usted tener 100 unidades de la unidad central, en este caso $1. Ahora, supongamos que usted reúne más billetes de $1 y usted llega a tener hasta 1000 billetes de $1. Pues eso usted los podría cambiar porque un billete de 1000, si viniesen, ¿verdad? Que fueron descontinuados ya en el año 45. Así que cuando usted reunía eso, 1000 billetes de A1, un billete de 1000 equivale a usted tener 1000 de A1. Eso en cantidades, en palabras, en prefijos, se le da el nombre de kilo si hablamos de 1000, hecto si hablamos de 100, deca si hablamos de 10. O sea, un kilo dólar equivale a tu tener $1000. Un hecto dólar sería lo mismo que tu tener 100 billetes de A1. Un deca dólar, un billete de 10, equivale a tu tener 10 billetes de A1. Ahora, por debajo de la unidad central hay una serie de prefijos que también denotan cantidad. Y estos prefijos se utilizan para tú expresar cantidades que son más pequeñas que la unidad central. Vamos a ver, mire, si yo tengo $1 en monedas de 10, en décimas, eso equivale a tú tener 10 billones. $1 equivale a 10 billones, o sea, 10 monedas que son la décima parte. $1 equivale a 100 monedas de 1 centavo, por eso decimos centi, porque es una centésima parte de la unidad central. El mili, como bien dice su nombre, es que 1000 veces la unidad central. Si yo tengo una unidad central, eso equivaldría a tener 1000 miliunidades en la medida. Y si yo tuviera microunidades, pues una unidad central equivaldría a 1.000.000 de microunidades. Le encontré esta imagen en las redes que trata de ayudarlos a que se aprendan el orden de los prefijos, comenzando con la K, la H, la D, la U para representar la unidad central, y de ahí pasamos a las unidades más pequeñas, la D, la C y la M. Cada una de ellas, ¿verdad?, se toma la primera letra de la palabra. Aquí tiene equivalencia, por ejemplo, que le dicen que un kilo equivale a 1000 unidades, un hecto a 10 unidades, a 100, un deca a 10, la unidad central, y una unidad central equivale a 10 deci, acuérdese de los billones, una unidad central equivale a 100 centi, acuérdese de los centavos, y una unidad central equivale a 1000, por eso dice 1000. ¿Ok? Así que cada uno de estos prefijos va a representar una cantidad de la unidad central. Es más fácil hablar de qué, de un, ¿no? Por ejemplo, un kilo, que decir 1000 unidades. Es más fácil decir un deca que decir 10 unidades. Así que los prefijos básicamente lo que van a hacer equivalencia de la cantidad de unidades que usted tiene. ¿Cuáles son las unidades o cuáles son las equivalencias? Pues mire, vamos a tomar las 3 unidades básicas: gramos, litros y metros. Utilizando los prefijos, vamos a enfocarnos en el kilo y en las últimas y en las 3 unidades que siguen inmediatamente a la unidad central, que son las más importantes que usted debe aprenderse o que debe conocer. Si hablamos de gramos, pues ¿qué hacemos? Unimos el prefijo kilo con la palabra de la unidad central. Un kilogramo. Como kilo representa 1000 de la unidad central, un kilogramo es igual a tu tener 1000 gramos. Vamos de la unidad central a la unidad más pequeña. Si yo tengo 1 gramo, uno de aquí, eso equivale a tu tener 10 decigramos del material que estés midiendo. O es lo mismo que decir que si tienes 1 gramo, es lo mismo que tú tener 100 centígramos expresado en este prefijo. O 1 gramo equivale a 1000 miligramos.
O sea, si te digo que tengo 1 de aquí, es igual a tu tener 1000 de acá. Lo mismo pasa con las otras unidades centrales. Si hablamos del metro, que es la unidad para medir distancia, si yo tengo 1 kilómetro, eso equivale a tu tener 1000 metros. Si yo tengo 1 metro, eso equivale a tu tener 10 decímetros, o 100 centímetros, o 1000 milímetros. Y lo mismo pasa con el volumen. Si yo tengo 1 kilolitro, eso es igual a tu tener 1000 litros. Si yo tengo 1 litro, eso es lo mismo que decir que tú tienes 10 veces esta cantidad, o sea, 10 decilitros, o 100 centilitros, o 1000 mililitros. Fíjese que se adopta la letra del prefijo de cantidad con la letra de la unidad central para establecer la abreviatura del prefijo cuando se combina con la unidad correspondiente. No nos debe sorprender que entonces haya ocasiones en las cuales no se expresen las medidas en las unidades centrales, sino que se utilicen los prefijos de cantidad para denotar el valor de las medidas. Ahora, ¿cómo usted puede cambiar de un prefijo a otro? Pues mira, existen dos formas. Una de ellas es que cuando a ti te den la medida, tú vas a localizar dónde está el punto decimal. Y dependiendo de hacia qué medida, hacia qué prefijo tú te quieras mover, tú vas a rodar el punto cierto número de espacios para obtener la unidad convertida en ese nuevo prefijo. Esa es una manera. La otra manera es utilizando el prefijo o cambiando el prefijo a otro mediante el uso de lo que vamos a llamar una conversión. Vamos a ver primero el método del punto decimal, que es el más sencillo, para que entonces podamos, ¿verdad?, poder expresar correctamente de un prefijo al otro. Bien, para ello vamos a necesitar de esto, que es la misma tablita que yo tenía anteriormente, solamente que la convertí en recta. El kilo, el hecto, el deca están a la parte de la izquierda de la unidad central. El deci, el centi y el mili están a la parte derecha de la unidad central. Bien, vamos a suponer que te dan una cantidad en una de las unidades centrales. Por ejemplo, te dan 1 metro y te dicen que tú cambies ese metro a la unidad que tiene el prefijo mili, que se va a llamar entonces milímetros o milímetros. Así que tú tienes dos alternativas. Si tú te vas a mover para acá, tú vas a rodar el punto en una dirección, o si tú te vas a mover de la unidad central para acá, vas a rodar el punto en otra dirección. Cada vez que te muevas en una unidad, vas a añadirle un 0 a la derecha si te mueves en esta dirección, o le vas a añadir un 0 o vas a mover el punto 1 lugar, 2 lugares o hasta 3 lugares hacia la izquierda. Así que vamos a repasar. De la unidad central, cada vez que llegues o brinques a una unidad, vas a mover el punto decimal un espacio hacia la derecha. Cada vez que tú estés, por ejemplo, de la unidad central y te tengas que mover a una unidad que está en la izquierda, tú vas a tomar el punto decimal y lo vas a mover hacia la izquierda hasta llegar a la unidad deseada. Mire, por ejemplo, este caso. Yo tengo 18 litros y yo quiero saber cuánto equivale eso en mililitros. Así que yo me voy a ubicar. Yo estoy aquí y yo quiero llegar hasta el prefijo de mili. Pues mire lo que uno hace, sencillito. Dibujas tu recta y tú entonces, esta es tu lectura. Tengo 18 litros, eso es lo que me están pidiendo aquí y yo lo quiero cambiar a mililitros. Pues yo me paro aquí en la unidad central, que es litros, que es lo que me dan, y comienzo a contar cuántos espacios me tengo que mover a la derecha. 1, 2 y 3.
Así que, ¿qué yo hago ahora? Tomo el punto que está al final, porque si no me lo presentaban antes, estaba al final de la lectura. Y lo voy a mover 3 espacios hacia la derecha. Y añado un 0, 2 espacios y añado un 0, y 3 espacios y añado un 0. O sea que el punto al final, ¿dónde va a quedar? Después del tercer 0. O sea que decir que tú tienes 18 litros es lo mismo que tú decir que tienes 18.000 mililitros. ¿Te moviste? 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Vamos a ver un segundo ejemplo. Mira, este ejemplo, yo tengo que una tableta de aspirina tiene 325 miligramos de ingrediente activo. Me preguntan que cuánto es eso en gramos. Ok, pues yo voy a mi recta y me localizo. La unidad que me dan es ¿cuál? 325 miligramos. Así que yo estoy aquí y yo quiero el de miligramos a gramos, que es la unidad central, que es lo que me pide el problema. Así que yo cuento 1, 2, 3. Luego de moverme 3 espacios, voy a tomar el punto que se debe encontrar aquí al final y lo muevo 1, 2, 3. Cuando hago eso, habré convertido de miligramos a gramos. Como me tuve que mover hacia la izquierda para llegar a la unidad que yo quería, pues tengo que hacer lo mismo con el punto. Me moví a la izquierda. ¿Cuántas veces? El número de veces que tuve que brincar para llegar a la unidad central. Así que ese número expresado sería 325 miligramos. Es lo mismo que decir 0.325 gramos. Fíjate que es más fácil tú poder decir, mira, la tableta tiene 325 miligramos de activo, que tú decir tiene 0.325. Es más fácil de recordar para comenzar. Es más fácil decir que tiene 325 miligramos a decir que tiene 0.325. Y comercialmente, cuando usted las pide, quiere una aspirina de tanto o un Panadol de cuánto, de 500, que representa ese 500, los miligramos, no dice los gramos, sino los miligramos, porque es más conveniente el expresar la cantidad en miligramos. Vamos a ver otro ejemplo. El atleta entrenó por 20 kilómetros. ¿Cuánto equivale esa distancia en milímetros? Que es lo que me pedí acá. Perdón que no salió aquí la palabra milímetros. ¿Cuánto equivale esa distancia en milímetros? Así que tenemos que ubicarnos. Kilómetros. Comenzamos aquí. ¿Cuántos kilómetros son? 20. Así que vamos a contar cuántos tengo que moverme yo para llegar al prefijo de mili. Si me voy a mover hacia la derecha, voy a rodar el punto hacia la derecha. Vamos a contar. 20 kilómetros, así que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que ahora tengo que tomar el punto y moverme 1 y añadirle un 0, 2 y añadirle un 0, 3 y añadir un 0. Recuerda que le estoy añadiendo 0 porque no había más valores después del punto. Si hubieran valores, pues usted no añade 0, simple y llanamente mueve el punto. 4, 5 y 6. 20 kilómetros en milímetros equivale a, ¿dónde iría el punto? Ahí. 20 kilómetros equivalen a 20.000, perdón, 20 kilómetros equivale a 20 millones de milímetros. Si usted le dice que el atleta caminó 20 millones de milímetros, dice, ¿qué demontre está hablando? ¿Qué es esto? No, el atleta caminó o entrenó por 20 kilómetros. Oh, wow, eso es bastante, sí. Pero es más fácil decir 20 kilómetros que decir este número. Así que el prefijo de cantidad, fíjate cómo entonces nos ayuda a poder representar un número más grande de una manera más conveniente o más corta. Así que esa es la utilidad que tiene el utilizar los prefijos. Vamos a ver la segunda manera. De aquí tiene
el utilizar lo que nosotros vamos a llamar una equivalencia. Una equivalencia no es otra cosa que un valor que significa lo mismo pero en otras unidades. Por ejemplo, yo te digo que tengo $1, eso es lo mismo decir que tengo que 100 centavos. Es una equivalencia, equivale lo mismo. Si te dicen a ti que ha pasado 1 minuto, es lo mismo que decir que han pasado 60 segundos. Es que un valor que significa lo mismo pero en otras unidades. La parte matemática, cómo yo utilizo esa equivalencia, es lo que a veces puede resultar un poco problemático para los estudiantes. Esto a que si te dan la equivalencia, pero no sabes cómo acomodarla o utilizarla, no vas a obtener el resultado que tú deseas. Así que eso es lo que pretende estos pasos que vamos a ilustrar a continuación. Enseñarte a usar la equivalencia. Al proceso de cambiar de una unidad a otra le llamamos conversión. En unos libros, este proceso de cambiar de una unidad a otra lo llaman análisis dimensional. Para realizar la conversión se necesita de una equivalencia y tengo que acomodar la equivalencia de una manera en específico que me permita a mí convertir de una unidad a otra. Así que para hacer esto, lo que vamos a imaginar o lo que vamos a utilizar como idea para poderlo entender es una ficha de dominó. Y piensa en lo siguiente: tu equivalencia es una ficha de dominó, ¿ok? Y tú vas a usar las fichas para cambiar de una unidad a otra unidad. Por ejemplo, yo tengo aquí el 6, que esa fue la unidad que me dieron, y yo quería cambiarle esto a el puntito, el 1, azul. Tenía 6 esferas amarillas y la quería cambiar. ¿A cuánto equivalía eso en esferas azules, por ejemplo? Pues hay que acomodar el dominó de tal manera que las unidades que te dan cancelen unas con otras, para que lo que quede al final es la unidad que te pidieron. El proceso de cancelación se da sencillamente tú acomodando la unidad que equivale lo mismo abajo para que cancele con la de arriba. O sea, en lugar de tu parear como haces en el dominó, tú vas a poner que si es el 6 amarillo, tienes que poner el 6 amarillo abajo en la fórmula para que lo cancele y al final te quede en esferitas azules. Vamos a ver esto en ejemplos para que lo podamos entender un poco mejor. Fíjate que al tenerlo de esta manera los voy a poder cancelar. ¿Ok? Bien. Mira, vamos a hacer algo bien básico. ¿Cuántos segundos hay en 5 minutos? Hay que conocer el primero, la equivalencia o el factor de conversión. Nosotros sabemos que en 1 minuto hay 60 segundos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Acomodar el factor de conversión de la manera correcta que me permita a mí cancelar minutos y me deje en segundos. Así que, ¿qué es lo propio? En el dominó, el minuto tiene que ir abajo para que cancele con la unidad que me daban, que eran minutos, y su equivalencia va arriba. Normalmente se traza una diagonal para cancelar las unidades, para mostrar que las unidades se están cancelando y que la unidad que queda es la que yo voy a usar para expresar el resultado. Y luego que usted hace es simple y llanamente multiplicar lo que esté arriba, y si hubiera términos abajo, pues los divide. Aquí, como no hay un término más que 1, pues el 1 no hay que tomarlo en cuenta, así que vamos a multiplicar el 5 por 60. ¿Por qué? Porque 1 minuto equivale a 60 segundos. Cuando yo hago esa conversión, yo estoy diciendo que 5 minutos equivalen a tú tener 3600 segundos. Aquí vemos la importancia de acomodar el factor de conversión de la manera correcta. Vamos a ver este otro ejemplo. Mire, vamos a volver a usar la aspirina. Vamos a cambiar de miligramos a gramos.
Lo podíamos hacer moviendo el punto hacia la izquierda o los lugares que fuera. Y eso ya lo hicimos en uno de los ejercicios. Vamos a ver cómo se hace utilizando factores de conversión. El problema me dice que la tableta tiene 325 miligramos y que queremos saber cuánto es eso en gramos. El factor de conversión, el que relaciona masa con los prefijos. ¿Se acuerda? Que habíamos mencionado en la parte de los prefijos que 1 gramo era equivalente a tú tener 1000 miligramos. Aquí me están dando el factor de conversión. Así que vamos a comenzar. ¿Qué me están dando? 325 miligramos. Se abrevia así. El dominó, ¿cuál sería? Tengo que colocar abajo los miligramos y arriba la unidad que yo quiero, que es que el gramo. Cuando yo hago eso, deben cancelar miligramos con miligramos y tú multiplicarías 325 por 1, queda 325, y lo divides entre 1000, que es el resultado es 0.325 miligramos. Si te fijas, es el mismo resultado que nos dio cuando hicimos el proceso de rodar el punto. Bueno, ahora vamos a hacer un nuevo ejercicio de práctica en el que vamos a convertir de kilómetros a metros usando conversiones. El ejemplo es el siguiente. La carrera se llevó a cabo a una distancia de 1.6 kilómetros. ¿Cuánto es esto en metros? El factor de conversión, ya lo habíamos aprendido, el kilo. Kilo representaba 1000. 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Por lo tanto, comenzamos con mi dato. Me están pidiendo que sea 1.6 kilómetros. Usamos el dominó. ¿Y qué voy a colocar arriba y abajo? Abajo debe ir 1 kilómetro. Y arriba va su equivalencia, la que yo quiero. La que yo quiero eliminar abajo, la que yo deseo al final arriba. Cancelamos kilómetros con kilómetros. Multiplico 1.6 por 1000 y el resultado es que si la carrera se lleva a una distancia de 1.6 kilómetros, eso es lo mismo que decir 1600 metros. ¿Okay? Ya nosotros habíamos visto en las clases anteriores que además del sistema métrico existe el sistema inglés que se utiliza mucho en Estados Unidos. Pues el sistema inglés también tiene una serie de medidas para distancia, volumen. Si se recuerda que uno de los problemas del sistema inglés es que usaba muchas medidas para lo mismo, para medir distancia, no había una unidad estándar. Lo mismo que el volumen, la masa, y lo único que concordaban era el tiempo. Y para cambiar de un sistema al otro existen equivalencias. Como cuando usted cambia de euros, por ejemplo, a dólares o de dólares a euros. Existe una equivalencia. Esas equivalencias aparecen listadas aquí. Vamos a utilizar algunas de ellas para que veamos cómo yo puedo cambiar de una unidad del sistema métrico al sistema inglés o viceversa. Estas conversiones yo se las voy a dar. Usted lo que tiene que aprender es a utilizarlas, ¿ok? Así que es bien importante eso. No se preocupe por aprenderse. Si se la aprende no está mal. Pero me interesa más que aprenda a utilizarlas. Aquí está la tablita un poquito más ampliada para que sea más fácil poder interpretarlas. Y vamos a estar en los siguientes ejemplos visualizando ejemplos, valga la redundancia, donde convertimos de un sistema al otro. Vamos a ver este ejemplo, mire. Quiero convertir del métrico al inglés. Y el ejemplo es el siguiente. El niño tiene un peso de 30 kilogramos, 30.0. ¿Cuál será el peso del niño en libras? Que es como normalmente, ¿verdad? Cuando usted va a un lugar le dicen la medida, ¿verdad? De la masa. De la tabla anterior, vamos un momentito para atrás. Vamos a ver. Nos dice que 1 kilogramo equivale a 2.20 libras. Ese es mi factor de conversión o mi equivalencia. Así que aquí es que yo lo tengo. ¿Cuál es el dato? 30 gramos. ¿Cómo acomodo en el dominó para poder cancelar kilogramos y quedarme con libras? 1 kilogramo para abajo. Su equivalencia va arriba.
cancelamos kilogramos con kilogramos y ahora lo que hacemos es que multiplicamos. Lo que está al mismo nivel se multiplica, lo que está en niveles diferentes se divide. Cuando multiplicamos esto, el peso del niño en libras es 70.4 libras. Si nos dejamos guiar por la cantidad de cifras significativas, debemos considerar que el dato tenía 3 cifras significativas. ¿Se recuerda de las cifras? 1, 2, porque era un 0 a la derecha, y porque estaba después a la derecha era ¿qué? 3. Por lo tanto, mi resultado final debe tener 3 cifras. ¿Ah? Vamos a ver otro ejemplo. Mire, a su hijo le receta el pediatra, o el pediatra le envía, Panadol para la fiebre. La receta, cuando usted la obtiene de la farmacia, le dice que le va a dar 10 mililitros de Panadol cada 8 horas. Pero por alguna circunstancia, usted perdió, no tiene la copita de medir que viene con el producto y decide usar una cucharadita. ¿Cuántas cucharaditas, que se abrevian como teaspoon o TSP, usted le tendría que dar al niño? Bien, vamos a ver cómo haríamos esto. El factor de conversión sacado de la tablita me dice que cuando usted mide 5 mililitros, eso es lo mismo que tener una cucharadita. Así que vamos a ver. Mi medida, 10 mililitros, es lo que yo le tengo que dar al nene. Así que yo uso el factor de conversión. Los mililitros van abajo, 5. La cucharadita va arriba. Cancelamos mililitros con mililitros, multiplicamos 10 por 1, lo dividimos entre 5 y me da el resultado que el medir 5 mililitros es lo mismo que usted darle al niño 2 cucharaditas de la medicina para la fiebre. Ahí puede observar cómo convertimos de una unidad del sistema métrico al sistema inglés. También las conversiones se utilizan mucho en las actividades clínicas. Por ejemplo, en su campo, usted tiene que utilizar conversiones para identificar qué dosis o cantidad de un medicamento se le puede administrar a un paciente. Normalmente esto se lo dice el doctor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a un paciente le envían que tiene que tomar 300 miligramos de vitamina C. El paciente está hospitalizado. Y cuando van a ver, solo hay tabletas con 60 miligramos disponibles. ¿Cuántas tabletas le tenemos que dar al paciente para cumplir con la dosis de 300 miligramos? Bien, así que como mencionábamos, necesitamos conocer cuántas tabletas le tenemos que dar al paciente. Así que, ¿cuál es el factor de conversión? Pues, yo tengo tabletas en las cuales una tableta equivale a darle 30 miligramos. Así que vamos a usar eso como nuestro factor de conversión. ¿Cuál es la medida? Yo necesito darle 300 miligramos al paciente. Así que la unidad que cancela abajo, la unidad que no cancela arriba. Esto cancela con esto. Y yo tengo que darle, entonces, multiplico 300 por 1, lo divido entre 30. Yo tendría que darle 10 tabletas de vitamina C de 30 miligramos para hacer la dosis de 300 miligramos que me pidieron que le otorgara o que le diera al paciente. Vamos a ver 2 ejemplos adicionales. Bien, un ejemplo adicional, y con esto terminamos nuestra parte de conversiones. Un automóvil, estas son conversiones múltiples, aquí vamos a usar más de una conversión. Un automóvil viaja a 85 millas por hora. ¿Cuánto es la velocidad de ese automóvil en kilómetros por minuto? Aquí hay 2 factores de conversión. El primero, el que convierte de kilómetros a millas. Eso lo saqué de la tabla que yo le presenté a ustedes. Y el otro factor, que obviamente lo conocemos también, es el que convierte de horas a minutos, porque yo tengo que cambiarlo de millas por hora a kilómetros por minuto. Bien, bien importante. Primero, bien importante, mire, cuando usted le da un dato que tiene 2 unidades, lo que quiere decir, por ejemplo, millas por hora, uno acomoda la primera unidad arriba
y la otra unidad abajo, como si fuera una división. Aunque dice por hora, se coloca abajo. Eso quiere decir que el auto corre ¿qué? 85 millas por cada hora. Vamos a utilizar los factores de conversión. Yo quiero cancelar primero millas, entonces colocamos millas abajo, kilómetros arriba. Con eso yo cancelaría esta primera parte de mi conversión. Ahora me falta la parte de abajo. Ahora, ¿cómo lo tengo que acomodar? De tal manera que cancele en el lugar opuesto donde está hora. Yo pongo donde está las horas y abajo pondría los minutos. Para hacerlo, fíjense qué pasa. Millas, cancela con millas. Horas, cancela con horas. Y le quedan ¿qué? Kilómetros por minuto. ¿Cómo es que usted va a hacer esto? Pues, el 85 lo multiplicaría por 1, la hora la multiplica por 0.621 por 60. Cójalo por parte, coja todo lo de arriba, multiplique todo lo de abajo y luego haga la división. No debe tener mayores problemas. Cuando lo hace, le da de que el auto viaja a 2.3 kilómetros por cada minuto. Yo le voy a poner una serie de problemas para que usted los haga y los pueda contestar en su página del curso en Blackboard. Y con el favor de Dios será hasta una próxima ocasión.